Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, a este nuevo año que acaba de comenzar. Estamos en un ayuno de 10 días pidiéndole al Señor que bendiga a México y a todas las naciones de esta tierra. La tierra debe estar bajo bendición. Dios está esperando oír la oración de la iglesia cristiana para bendecir la tierra. En Ezequiel, en el libro profético de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, allí Dios anda buscando intercesores a favor de la tierra, a favor de Villahermosa, a favor de Tuxtla Gutiérrez, a favor de Tapachula, a favor de Coatzacoalcos, a favor de cualquier ciudad aquí en la tierra. A través de la intercesión por la tierra, Dios interviene abriendo los cielos y trayendo la bendición, cambiando las circunstancias de muerte a vida, de enfermedad a salud, de pobreza a prosperidad. Dios es Dios de bendición. Tercera de Juan 2 dice la Escritura, esta es la bendición de Dios. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Es nuestro deseo que en este año que acaba de comenzar, todos vivamos en la prosperidad de Dios, prosperidad de tipo espiritual, prosperidad creciendo en fe, en el estudio de la Biblia, pero también prosperidad en la oración, que haya el hábito de orar siempre, porque allí está la clave para transformar cualquier situación contraria a la bendición de Dios. Hay un enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad, el enemigo de la tierra. El diablo, dijo Jesucristo, está aquí para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso estamos ayunando y orando durante 10 días. Terminamos Dios mediante el próximo lunes, día 10. Son 10 días, los primeros días de enero, orando a Dios en propósitos que hemos presentado en este programa, de acuerdo a los propósitos de Dios para Villahermosa, para Tabasco, para el sureste de México, para todo México y para todas las naciones de la tierra. Así que oramos en los propósitos de Dios. En Ezequiel 22:30 podemos leer. ¿Lo tienen? Sí. Estas cosas se harán contigo. 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El pecado está trayendo el juicio de Dios. Para que se suspenda todo juicio de Dios, para ello es la oración. Mientras la iglesia cristiana esté en la tierra, tenemos la oportunidad de cambiar cualquier situación pero mediante adversa. La oración. Mediante la oración. Sí, porque eso dice que Dios busca quien se ponga delante de su presencia en la brecha y haga vallado para que Él no hiera la tierra y la destruya. Por eso hoy estaremos hablando de la oración, la importancia de orar. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 15 al 16, allí la Biblia nos habla que los ojos de Dios y los oídos de Dios están atentos a la oración de su pueblo aquí en la tierra. Vamos a oír las escrituras. Segunda de Crónicas 7, del 15 al 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré
el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Dios estableció un pacto con David cuando David puso en su corazón construir el templo. Dios le dijo a David, el templo no lo construirás tú, sino tu hijo Salomón. Salomón construyó el templo y es este pasaje. Dios hablándole a Salomón, mis ojos estarán sobre este templo, mis oídos estarán atentos a oír la oración, ¿no? Había en una el condición. templo. Dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Claro, hay Entonces, requisitos para la oración. Entonces sí, yo confirmaré tu trono y tu reino, y bueno, y no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero también dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Y esta casa tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por tanto dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Cuando abandonamos a Dios y empezamos a adorar la creación misma, entonces vienen los juicios. O sea, Dios es muy bueno, pero también es justo y severo. La idolatría es causa de maldición al planeta Tierra. La idolatría es lo que está ocasionando todos los problemas que hoy estamos conociendo en este presente siglo. Por eso el punto número 1 de nuestros puntos de oración de estos 10 días de ayuno tiene que ver con la idolatría. Orar en contra de la idolatría que ha afectado a nuestra nación, México. México está en el plan de Dios para ser bendecido por Dios, pero necesitamos orar por México. Este es el punto número 1, que Dios rompa las maldiciones de idolatría en México que han traído pobreza, enfermedades, ruina, muerte y deudas a las familias. No hay casualidad en nada de lo que sucede en la tierra, siempre hay una causa, y por eso Dios advierte del peligro de adorar lo que no es Dios. Hoy en día, al tiempo de este siglo XXI, el Dios de este mundo es el dinero. Por el dinero hay mucha violencia en la tierra, mucha maldad, mucho egoísmo, muchas muertes por el dinero. Estamos viendo todo ello hoy en día. Por eso, uno de los juicios últimos que Dios ha preparado para los tiempos antes que Dios levante a la iglesia tiene que ver con juicio sobre aquellos que se han enriquecido haciendo injusticia. Todo eso está en la Biblia, por eso debemos conocer cómo Dios se mueve aquí en la tierra. Por eso, cuando hay oración, hay secretos revelados de Dios. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, allí Dios está hablando de revelar secretos y misterios, y esto es a través de la oración. Yo quería agregar, ya que leímos lo de Salomón, porque ese lugar era Gabaón, y bueno, esto lo hizo Salomón después de 20 años, porque Salomón, de acuerdo a la Biblia, él fue 2 veces a Gabaón. La primera es cuando Dios le da la sabiduría, y la segunda pues es lo que acabamos de leer. Cuando Dios le pidió o le dijo a Salomón, pide, ¿qué quieres que yo te dé? Y fue cuando Salomón pidió que le diera sabiduría. Para poder gobernar su pueblo. Pues. Eso fue en Gabaón. En Gabaón. Acababa de empezar a ser el rey de Israel. De esa primera visita pasaron 20 años. En esos 20 años Salomón construyó primero el templo, 7 años en el templo.
más 13 años en su palacio real. El total son 20 años. Y después de acabar toda la obra, por eso fue de nuevo a Gabaón. Y es allí donde Dios le confirma su reinado, si permanece, ¿no? Como David su padre. Y entonces, él a Dios sin obediencia. Y él había orado también. Entonces también Dios le dice, he escuchado tu oración. Sí. Y por eso dice, voy a sanar tu tierra, ¿no? O voy a prosperar tu tierra. Sí. Pero también le dice, ¿no? Que esto va a ser, dependiendo de lo que tú hagas conmigo, es lo que yo voy a hacer sobre la tierra. Si tú obedeces, entonces va a haber bendición. Y si no obedeces, entonces habrá maldición. Hay una gran enseñanza en ese pasaje, porque el comportamiento del rey con respecto a Dios es el resultado de el pueblo, la condición en que vive el pueblo. O sea que si el rey se mantiene en O la autoridad, comunión digamos, con Dios, en obediencia a Dios, Dios bendice al a todo pueblo. el pueblo. Dios bendice a toda la nación. Pero también cuando no Eso es obedece, importante, porque viene también sí, problema para el pueblo. porque hay muchas personas que todavía no conocen la importancia de orar por las autoridades, por los que nos gobiernan, por los que son Así presidentes de una nación. Si el presidente de una nación se aparta de Dios, entonces vendrán problemas para la nación. Es lo que Dios le dijo a Salomón. Sí, también está en Primera de Reyes, capítulo 9, el mismo pasaje. Allí en el versículo 2 es donde dice que Dios se le apareció a Salomón la segunda vez, allí mismo en Gabaón. Y es donde le dice también este mensaje, ¿no? Que también está en Crónicas. Pero bueno, Gabaón también es el lugar donde Josué paró el sol también. Sí. Ese fue el mismo lugar donde Josué dijo, Lugar de los milagros. sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y bueno, Dios hizo su justicia sobre Josué e hizo juicio contra los amorreos. Y entonces vemos cómo Dios les dio victoria a Israel en ese día. Por eso el día se alargó, porque ya estaba por ocultarse el sol. Por eso Josué dijo esa declaración. Sol detente, ¿no? Y Dios lo hizo. Entonces Dios le dio la victoria. Entonces en Gabaón podemos aprender lo siguiente, que en el día, porque bueno, Malaquías 4:2 nos habla que Jesucristo es el sol de justicia. Entonces en el día Dios hace justicia a la iglesia, Dios da victoria en el día. Y bueno, Santiago dice que los ricos opresores, su hierba se va a quemar por el sol. Entonces todo esto es lo que hace el sol de justicia. Mas sin embargo en la noche es cuando Dios nos da sabiduría, cuando Dios nos da revelación, porque aunque estamos en sueños, bueno, Dios nos habla a nuestro espíritu. Y vemos en el caso de Salomón, la revelación él lo recibió en la noche, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿No? Y eso fue un sueño, mientras él estaba dormido. Es allí cuando Dios le pregunta, ¿qué quieres que yo te dé? Y él pidió sabiduría, y eso fue lo que Dios le dio en la noche. Así es. Por eso tenemos que orar de manera especial en la noche, cuando todos duermen, cuando aparentemente la ciudad está en calma. Bueno, Uno Jesús, tiene que estar en el Señor comunicación Jesucristo con el oraba en la cielo. madrugada. ¿Mande? Oraba en la madrugada. El Señor Jesucristo, se comunicaba con el Padre. en según la madrugada. enseñanza que está en el Evangelio Así de es. Marcos, antes que saliera el sol, Él estaba en la Él presencia estaba de Dios. ya en la presencia de Dios, El su Padre. Padre, orando. La oración es importante. La Biblia dice en Jeremías 33:3 que Clama a Dios, mí y yo te responderé. Dios a Yo te través de la responderé. oración da conocimiento de los secretos, de las cosas ocultas que todavía no han tenido revelación a la humanidad. Así que los que oran, los intercesores en la tierra, son los primeros en recibir la revelación de los acontecimientos y podemos entender lo que está pasando en el tiempo presente, lo que pasó en el pasado y podemos ver muy claramente el futuro. Sí, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que todo lo que necesitamos hoy conocer
no se lo necesitamos preguntar al hombre. El hombre, como nosotros mismos, por muchos estudios que tenga, muchos estudios universitarios, mucho conocimiento intelectual, sea una persona erudita, una persona especializada en áreas del conocimiento, de la economía, de la sociedad misma, de la geografía, de todo aspecto del conocimiento humano. La Biblia dice que es un ser humano y por lo tanto su pensamiento está limitado y está bajo tinieblas, las tinieblas que pone Satanás para que no podamos conocer la verdad. La verdad viene de Dios, la verdad viene por Jesucristo, la palabra. Cuando estudiamos de la Biblia y cuando estamos orando, Dios nos está revelando profundidades de la palabra, secretos de la palabra. Por eso cuando oramos, los secretos de Dios se manifiestan para que podamos ser luz. La iglesia es luz. La iglesia alumbrará como luz si ora. Si no hay oración, ¿cómo recibir el conocimiento con los que tenemos que alumbrar? Tenemos que recibir la revelación de Dios para dar conocimiento a otras personas. Así que este es el trabajo de todo cristiano, leer la Biblia y orar. La Biblia misma nos va enseñando ahora en el Nuevo Testamento que el templo ya no son edificios construidos por hombres. El templo ahora representa el cuerpo humano del cristiano. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Todo cristiano ahora es un templo movible, se va moviendo. Donde quiera que camine un cristiano, allí va el templo. ¿Y para qué es el templo? El templo es para orar, es para bendecir la tierra, bendecir tu trabajo, tu centro de trabajo, tu oficina, bendecir tu territorio donde vives, tu colonia, bendecir tu ciudad, bendecir tu nación. Bendice tu cuerpo mismo, es tierra. Bendice tu familia, es tierra. Todo lo que viene de la tierra, el alimento, hay que bendecirlo. Por eso cuando nos sentamos a comer, oramos dándole gracias al Señor por los alimentos, porque todo viene de la tierra. Así que tenemos que orar bendiciendo lo que Dios ya bendijo en la sangre de Cristo Jesús, porque a través de la sangre todo fue limpiado y purificado. Hay un cambio de maldición a bendición siempre y cuando apliquemos con la boca la palabra de Dios. La bendición es bendición cuando la declaramos, cuando hablamos la palabra. Por eso es importante saber que ahora nosotros somos los templos vivientes de Dios. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es el templo de Dios. El cuerpo de un cristiano es santificado bajo el poder de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Somos y cada el templo en el cual Dios habita. Así es, Dios habita en su templo. Bueno, allí mismo está también 1 Corintios 6, 19. Sí, podemos leer también. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Nuestro cuerpo fue comprado por el precio de la sangre de Cristo. El precio fue la sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que el cuerpo del cristiano no le pertenece ya al cristiano, le pertenece a Dios. Es más, todos los cuerpos son de Dios. Todas las almas son mías, dice Dios. Pero cuando uno no es cristiano, no conoce esta verdad.
no sabe que ya fuimos comprados, que ya no nos pertenecemos o ya no debemos caminar en el yo, sino ahora caminar en Cristo, sirviéndole a Jesucristo. Es lo que dice Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice la Escritura, el apóstol Cristo. Pablo está hablando allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ya ahora no Cristo vivo yo. vive en mí. Ahora es Cristo quien vive dentro de mí, dentro del cuerpo, porque somos el templo de Cristo, el templo de Dios. Somos el templo. Y un templo está en la tierra para servirle a Dios. ¿De qué manera? Orando. Hay que orar donde hay problemas, hay que orar. Donde hay situaciones adversas, hay que orar. Porque la oración va a cambiar el problema, va a cambiar las circunstancias del problema. Todo tiene solución gracias a Jesucristo. Bueno, si nosotros oramos, Dios va a actuar. Sí. Movemos la mano de Dios, digamos. Estamos moviendo Por eso la mano de Dios. hay que orar conforme a su palabra, que es su voluntad. Sí, por eso también la importancia de cuidar nuestros cuerpos, porque somos templo del Espíritu Santo. Quiero agregar lo que dice la tercera ocasión que dice el apóstol Pablo en Corintios del templo, que esta está en 2 de Corintios. Está en el capítulo 6, el versículo 16 y 17. 16 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso dice el siguiente versículo, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18 nos dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sí, Dios abomina la idolatría. ¿Qué tiene que ver Cristo con los ídolos? Es lo que está enseñando allí la palabra de Dios. ¿Por qué Dios abomina la idolatría? Porque es a través de la idolatría como los demonios entran al cuerpo. El cuerpo del ser humano fue creado para Dios, fue creado por Dios para Dios. ¿Cuándo entra Dios a morar dentro del cuerpo? Cuando aceptamos la salvación en Cristo. Cuando entramos al nuevo pacto de la sangre de Cristo, ahora la morada de Dios es el cuerpo del creyente en Cristo. Pero antes los cuerpos son afectados por espíritus inmundos. Precisamente a esto vino Jesucristo y se caracterizó Jesucristo por echar fuera demonios de los cuerpos. ¿Cuántas personas estaban en un lugar determinado y no sabían que tenían un espíritu que los perturbaba en su mente, en su alma, sus sentimientos, su cuerpo, con enfermedades que deformaban el cuerpo, hasta que Jesucristo echó fuera demonios y sanó a los enfermos? Entonces, cuando los apóstoles de Jesucristo vieron cómo Jesucristo se movía en la tierra en autoridad, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, y vieron que a temprana hora, antes de que Jesucristo comenzara la agenda de Dios el Padre para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, antes de ello, a temprana hora estaba orando en un lugar apartado, dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, antes que saliera el sol. Por eso los discípulos observaron a Jesucristo. Buscaba la relación y la dependencia total del Padre y la dirección divina. Sí. ¿Sí? Entonces él decía, todo lo que yo hago es porque el Padre me ha dicho que lo haga o porque he visto al Padre que lo hace, ¿no? Por eso un día se acercaron los discípulos, vieron que todo comenzaba en la oración. Así es. Porque después que Jesús enséñanos a oraba, orar. Él actuaba ejerciendo toda autoridad contra los demonios. Entonces le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ahí tenemos la oración. Por eso la oración tiene que ser enseñada, porque no es orar por orar,
No oramos a cualquier persona o a cualquier situación. Debemos seguir un proceso en la oración y Jesucristo lo enseñó. Podemos buscar el texto cuando Jesucristo mismo enseñó de la oración. Podemos ir, por ejemplo, vamos a Mateo. Mateo 7. Sí, Jesucristo habló 7. de la importancia de orar y de lo que debemos hablar en la oración. Capítulo 6 de Mateo, versículos del 9 al 13. Vosotros pues oráis así. Oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí el Señor Jesucristo está enseñando el modelo de la oración. Se le conoce como la oración al Padre o la oración del Padre Nuestro. En esta oración se le da la gloria al Padre. La oración va dirigida a Dios todas las el oraciones Padre. van dirigidas a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Así es lo que enseñó Dios en su palabra. Sí, Jesucristo dijo, nada habéis pedido en mi nombre, o sea que en el Antiguo Testamento no se pedía nada en el nombre de Jesús porque el Mesías no había llegado a la tierra. Pero a partir que ya el Mesías llegó, a partir de que el diablo fue derrotado en la cruz y que Jesucristo derramó su sangre cancelando toda maldición del pecado, Jesucristo dijo, ahora van a usar mi nombre. En mi nombre es como la llave, va a abrir los cielos y van a presentarse directamente, sin intermediario alguno, ante mi Padre que está en los cielos. Porque Jesucristo o sea que la murió, oración es directa resucitó al Padre. Y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando uno va al Padre, Jesucristo está ahí también. Y cuando tú vas al Padre y dices, Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo a ti o me presento ante ti o te pido tal cosa, el Señor Jesucristo presenta su sangre ante el Padre y dice, yo di mi vida por él, yo di mi vida por ella. Y entonces el Padre, entonces es que accede. Por eso el único mediador que tenemos para con Dios el Padre es Jesucristo su Hijo. No hay ningún otro nombre, ni hay ninguna otra forma. No es el nombre de María, no es el nombre de Pedro, no es el nombre de Pablo. Solamente el nombre de Jesucristo. De nadie. Así es. Es en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 16, 23, el Señor Jesucristo está hablando acerca de su nombre. Sí. En Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué tenemos que ir en oración a Dios el Padre? Porque Él es la fuente de toda bendición para el ser humano en la tierra. Todo lo que necesita el ser humano, lo que necesita una familia, lo que necesita un gobierno, lo que necesita una ciudad, lo que necesita una nación, viene de Dios el Padre. Y vamos al Padre en oración en el nombre de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. En Primera de Corintios podemos ver esta relación de el Padre y el Hijo. En Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Un Dios, el Padre. Del cual proceden todas las cosas. Él es la fuente de toda bendición. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Todo lo que necesitamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Y nosotros somos por medio de Cristo. Dios el Padre solamente atiende la oración que viene en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, tomó forma humana y se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret. Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos para abrir el camino al cielo. Hoy el camino está abierto para toda persona que crea en Jesucristo. El camino se abre a través de la oración. Todo lo que le pidan a mi Padre, dijo Jesús, en mi nombre yo lo haré. Vayamos ahora a Marcos capítulo 11, donde Jesucristo mismo está enseñando de la oración que debemos hacer aquí en la tierra. Versículo 24, 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que necesitamos aquí en la tierra tiene que recibirse a través de la oración. Así que... Pero también dice, y cuando estéis orando, perdonad ese es el requisito fundamental. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El requisito fundamental de la oración es el perdón. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él dijo al Padre, viendo a la multitud que estaba rodeando la cruz del Calvario. Y que lo estaban sacrificando. Lo estaban viendo como un espectáculo. Los que los entregaron a los romanos, aquellos que dijeron, no, liberta a Barrabás y que muera Jesús de Nazaret. Ellos decidieron llevarlo o acusarlo para llevarle a la muerte. Sus acusadores estaban allí, los que habían blasfemado su nombre estaban allí, los que se burlaron de Jesucristo, porque diciendo, Cristo dijo ser de la rey. Cruz, ¿no? Bájate de la cruz. Sí, todos los que se burlaban estaban alrededor como un espectáculo viendo la muerte de Jesucristo en la cruz. Y Jesucristo mirándoles a ellos, en el amor que Dios tiene para toda la humanidad, oró al Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una enseñanza importante porque allí muestra cómo el diablo ha cegado los corazones de las personas para que no puedan conocer la verdad. No puedan conocer el tiempo de la visitación de Dios. Era la oportunidad de salvación y ellos tenían su corazón endurecido, sus ojos estaban cegados. El príncipe de las tinieblas había trabajado sobre ellos y estaban ellos totalmente endurecidos y atacando al creador de la tierra, al creador de la humanidad, al autor de la vida. Pero Jesucristo en amor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora Jesucristo nos dice a nosotros los cristianos, ¿queremos orar? ¿Queremos ir a la presencia del Padre? Bueno, el ejemplo lo puso Jesucristo. La condición es perdonar. Sí, hablando de los dos malhechores que estaban al lado de Jesucristo, porque bueno, Jesucristo murió en medio de dos malhechores, que bueno, se cree que eran, vamos a decir, pertenecían a una banda criminal, y porque el que debió haber muerto en vez de Jesús era Barrabás. Y Barrabás es lo que significa la palabra bar, significa hijo. Entonces, entonces vemos el hijo que es Barrabás,
pero sin embargo, viene de Abba, es padre, hijo del Padre. Mas sin embargo, él era terrenal. En cambio, Jesucristo, él sí era el hijo del Padre celestial, y él reemplazó, el hijo del Padre celestial reemplazó al hijo de la tierra, al hijo del Padre de la tierra. Por eso vemos Jesús tomó el lugar de Barrabás, que era un ladrón, El asesino. y era la cabecilla de estos dos, de estas dos personas que murieron con Jesucristo también. Entonces eran sus secuaces. El punto aquí es que cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, uno de los dos estuvo atento a ese mensaje. Uno prácticamente siguió en maldad, aún estando muerto, lo rechazó, pero el otro defendió a Jesucristo y reconoció a Jesucristo como el Rey. Quiero leerlo, está en Lucas 23. Es en el versículo 34, es cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego miramos lo que dice el versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí vemos, se cree que los dos ladrones, de acuerdo a la tradición, uno se llamaba Dimas, que era el bueno, y Gestas el malo. Entonces uno prácticamente se fue al cielo y el otro se quedó en la tierra, en el infierno prácticamente. Pero los dos tuvieron la misma oportunidad. Tuvieron la misma oportunidad. Los dos. Y uno decidió. Y los dos escucharon. Creer, y el otro decidió no creer. Y los dos escucharon cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces allí vemos era la palabra de salvación. Porque a través del perdón somos salvos. Sí, y vemos el perdón de Dios. El otro ladrón, prácticamente el malo, quería prácticamente librarse nada más porque estaba muriendo, pero seguro iba a seguir con sus obras de maldad. Sí. En cambio el otro dice que tú no tienes ahora sí arrepentimiento, aún estando en tu condición, es para buscar al Señor. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque actuamos mal, mas sin embargo Él no ha hecho nada malo, Él es inocente comparado con nosotros. Por eso vemos, Él le dice al Señor Jesucristo, en base a lo que Jesús dijo, le dijo, acuérdate de mí cuando comience tu reino, porque los judíos creen en el milenio. Y Él estaba diciendo, si es que Jesucristo va a venir hasta el milenio, o el Mesías va a venir hasta el milenio, entonces acuérdate de mí cuando tú empieces a reinar. Y Jesucristo le dijo, no vas a esperar de aquí al milenio, sino hoy vas a estar en el paraíso. La salvación siempre es hoy, presente. Y en el Antiguo Testamento nos habla mucho del Seol, que allá bajaban todos los muertos, incluso también a los que los que eran bíblicos como los que estuvieron en pecado, todos bajaban al Seol, estaban en el seno de Abraham, los justos, es decir, bajo la tierra. Hasta ese tiempo nadie iba al paraíso, nadie iba al cielo. Todos cuando morían iban abajo en la tierra. Pero cuando Jesucristo murió, Él fue al infierno y prácticamente trajo a todos los que estaban abajo en el seno de Abraham y los llevó al cielo también. Eso fue parte de lo que Jesús hizo en los 3 días que Él estuvo muerto. Pero vemos por eso hoy cuando muere una persona va arriba, no va abajo. Si está en Cristo Jesús, sí. Si está en Jesucristo. Pero aquí quiero subrayar esto porque esta persona, Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que esta persona fue la primera en no ir abajo, sino prácticamente fue arriba directamente. Él fue la primera persona en estar en el cielo. Sí. Y vemos, uno podrá decir, es que no lo merece o no lo merecía porque era pecador, porque era malhechor. ¿Y cuál ser humano lo merece?
Nadie lo merecemos. Pero él ¿Quién tuvo... lo merece? Nadie. Todos Digo, los que hemos nacido desde Adán y Eva. Ninguno lo merece. Sí, por eso aquí vemos que lo importante es lo que se hace al final, antes de morir, Sí. porque esta persona se arrepintió y por eso Jesús le dijo, bueno, hoy tú vas a tener el privilegio de llenar el paraíso y ser la primera persona que esté en la presencia del Señor, Así es. allá en el cielo. Es la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo vino, vino lleno de gracia y de verdad. Hoy la salvación es por la gracia de Dios. Cristo, por amor a cada uno de los seres humanos, de nosotros, Él dio su vida para que tuviéramos la oportunidad ya de salvación de la vida eterna. Por eso estamos hablando de Jesucristo y la importancia de orar, pidiéndole a Dios perdón. No podemos orar pidiéndole al Padre lo que necesitamos en la tierra si no perdonamos antes. Así que la clave está en el perdón. Tal como Jesucristo lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. El perdón es un mandamiento, no es un sentimiento, nada tiene que ver con la emoción, nada tiene que ver con el hecho mismo de lo que nos hicieron. Es un acto de obediencia que debemos cumplir. Es un mandamiento. Tenemos que perdonarnos unos a otros para que Dios el Padre nos perdone. Y al recibir el perdón del Padre, recibimos todos los bienes materiales o bienes espirituales que necesitamos aquí Pues todas en las la bendiciones tierra. de Todas Dios. las bendiciones de Dios. Toda necesidad, Así que, pues Dios la suple. por eso en el modelo del Padre nuestro, su palabra. allí está la clave. Padre, perdona mis pecados como yo también perdono a los que me deben o a los que me ofenden. Exacto. Perdona, Señor, y no me metas en ninguna tentación. Dios te protegerá de no caer en los lazos del tentador si hay perdón de por medio. Así que esta es la clave fundamental en la oración. Si queremos ser efectivos en la oración, dar resultados en la oración, tenemos que pedir perdón. Así viene la sanidad de la tierra, la sanidad que tiene que ver con el perdón. Cuando Dios perdona, entonces viene la sanidad. Podemos leer 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Allí dice la Biblia que cuando la persona se convierte, cuando hay arrepentimiento y buscan a Dios, entonces Dios oye la oración, perdona y sana. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que para que Dios nos perdone, primero aquí en la tierra tenemos que perdonar al prójimo, a cualquier persona orar, que nos haya hecho daño. Orar, invocar, buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos, o sea, dejar nuestros malos caminos, y entonces Dios va a oír. Sí. Es lo que dice. Vamos a un Crónicas, corte y una de regresamos. Tenemos una alabanza que habla de la sanidad a la tierra y regresamos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. La Biblia nos enseña que debemos ser eficaces en la oración. Ser eficaz es hacer una oración que dé resultado, que tenga la respuesta de Dios. Hay mucha enseñanza que tiene que ver con el ayuno. Después del ayuno dice la Escritura que Dios estará atento a la oración. Heme aquí, dirá Dios, después de ayunar. Por eso siempre es importante ayunar. Pero también es importante ayunar o orar con ayuno, pero también es muy importante orar conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros deseos. Siempre nosotros decimos, pues Padre, yo quisiera esto, pero que no sea conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Porque así mismo lo hizo el Señor Jesucristo.
Sí, por eso primero tenemos que estudiar La de palabra. la Biblia, buscar las promesas de Dios y conforme a las promesas orar. Siempre hay una palabra de promesa para cualquier situación. En Santiago capítulo 5, aquí habla de la oración que da resultado, la oración que trae la respuesta de Dios. Santiago 5:16 dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo comienza entonces la eficacia en la oración? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nuestras ofensas de unos con otros. Y las ofensas de unos con otros. De otra manera, cuando estamos pidiendo perdón al prójimo. Debemos confesar nuestros pecados unos a otros, pidiéndole al prójimo si le hemos ofendido que nos perdone. No podemos pedirle perdón a Dios si no hemos pedido nosotros perdón aquí en la tierra a la persona que vemos, al prójimo. A Dios no lo vemos, al prójimo sí lo vemos. Entonces, si hay alguna ofensa de por medio, tengo que pedir perdón. Porque si quiero orar a Dios el Padre, tengo que estar libre en el camino directo al cielo. Y a veces las personas nos ofenden mucho y ni siquiera se dan cuenta. Y si esto sucede, pues entonces uno tiene delante de Dios que perdonarlos. Pedirle: Señor, perdono a tal persona por lo que me hizo, o por lo que me dijo, o por lo que sea. La perdono y te pido que me perdones tú también a mí. Hay un pasaje bíblico importante de la oración eficaz, está en Primera de Crónicas 4:10. Se le conoce como la oración de Jabes. Jabes fue una persona de la descendencia de Judá, pero nació en dolor, dice la Biblia. Bueno, es que el nombre de Jabes. Entonces, aquí tenemos en Primera de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de todo de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esta es la oración eficaz, la que trae la respuesta de Dios. Aquí tenemos a Jabes, posiblemente quebrantando su corazón, su espíritu. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desamparará. Por eso tenemos que orar con el corazón en la mano para presentarnos delante de Dios después de pedirle perdón al prójimo, entonces hacer esta oración. Aquí Jabes dice: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y Dios le otorgó todo lo que le pidió. Sí, es una forma prácticamente de estar escuchando la enseñanza de Jesús. Él pidió prácticamente dos cosas. Uno es la prosperidad sobre la tierra. Sí. Por eso dice que le ensanche Dios la tierra. Que eso es lo que Dios está haciendo ahora en ese tiempo de invierno. ¿Y pedir la bendición de Dios? Sí, porque los agricultores no tienen el control del clima. No. En cambio, Dios sí. Sí. Y Dios puede hacer que todo lo que los agricultores sembraron, Dios mueve su mano en la parte de abajo de la tierra para que cuando llegue la primavera florezca lo que se sembró en otoño. Por eso vemos Jesucristo, Él es el que da la simiente, Él es la simiente y Él es el que nos da la prosperidad. Y segundo es la mano de Dios, es lo que pidió Él, que en otras palabras es la gloria de Dios. La gloria de Dios nos da favor y gracia, pero también nos da protección y seguridad. Bueno, y todo ello lo recibió Jabes. Sí. Así que la oración debe ser eficaz. Debemos seguir las instrucciones dadas por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, en las Escrituras. Es orar. Entonces, cuando oramos, sabemos que Dios nos escucha y las respuestas estarán allí. Todo lo que está pasando hoy son circunstancias que nos permiten ahora orar.
Bien, pues el tiempo se nos Así acabó. es. Dios les Gracias bendiga. por habernos acompañado Gracias por su y atención. hasta Dios nuestro les guarde próximo a todos. programa, Dios mediante.